Aunque no sepas lo que es ni lo que representa, es inevitable relacionar a la FIFA con la corrupción, el amiguismo y la opacidad más absoluta. La FIFA es una organización corrupta. Nadie sabe qué pasa ahí dentro. La Organización Mundial de la FIFA es increíblemente corrupta. La FIFA es una organización corrupta de los pies a la cabeza. Ahí no se libra nadie. Para muchos, Sepp Blatter es el hombre más despreciable del mundo del deporte. Escándalo mundial de corrupción en el fútbol. La FIFA por fraude, corrupción y lavado. Fraude, sobornos, blanqueo de dinero, organización criminal, tienen para dar y tomar. Tarde o temprano cogerán a alguien de la FIFA con las manos en la masa. Por lo que se sabe hasta el momento, la FIFA es una organización criminal, al más puro estilo de la mafia. Es más, me da hasta reparos usar esa palabra, porque me parece un insulto para la mafia. Los hombres que vendieron la Copa del Mundo. Nueva York. En este mundo hay gente que tiene mucho poder. Y los poderosos suelen aprovecharse de sus privilegios para moverse por la vida con arrogancia. Y al final, por difícil que parezca, las decisiones que toman esos hombres poderosos nos acaban afectando a todos. Me llamo Michael Gaeta y era agente especial del FBI. Mi trabajo se centraba en el crimen organizado, la mafia italiana y los grupos de crimen organizado que operaban aquí en Nueva York. Para nosotros, el crimen organizado no se limita a la mafia italiana. Para nosotros, el crimen organizado es un grupo de personas asociadas que inciden en un patrón de comportamiento delictivo a lo largo del tiempo. En inteligencia, lo primero siempre es averiguar qué está pasando, lo que llamamos la verificación del terreno. Y a partir de ahí usamos esa información para lograr nuestros objetivos y destapar la verdad. La candidatura inglesa para la Copa Mundial 2018 contrató al que fuera espía británico Christopher Steele para espiar a las candidaturas rivales, incluida la rusa. La Copa Mundial 2018 se celebrará en Rusia. Poco después de la concesión de la Copa Mundial, nos llegó una información que pensamos que podría hacer que estallara toda la trama de la FIFA. Y nos pareció que la única institución en el mundo capaz de manejar información sensible y de actuar fuera de las fronteras nacionales era el FBI. Y esa fue la razón por la que fuimos a Nueva York. Lo que más me llamó la atención de esta trama es que la corrupción en la FIFA estaba institucionalizada, pero solo la ejercía un pequeño grupo de individuos con un poder desmesurado. La corrupción en la FIFA tenía la misma estructura que los grupos de crimen organizado que pululaban por Nueva York. Lo que conocemos por crimen organizado es un grupo criminal regido por una estructura jerárquica en la que hay un cabecilla, un subalterno, capitanes, soldados, etc. Y todos ellos son miembros del grupo y controlan la actividad criminal de la familia. Eso es exactamente lo que estaban haciendo en la FIFA. En la cúspide de la pirámide estaba el comité ejecutivo, y el cabecilla del grupo era el presidente de la FIFA, Sepp Blatter. He servido al mundo sirviendo al fútbol. Y me gustaría ser recordado como uno de los arquitectos del fútbol mundial. No pido más. Sepp Blatter orquestó la infraestructura que convirtió a la FIFA en una de las organizaciones deportivas más ricas del mundo. Tras ascender a la presidencia de la FIFA, Sepp Blatter consolidó su nuevo puesto, volviéndose el generoso mecenas de la mayoría de las federaciones que eligen al presidente de la FIFA. Sepp tiene un único objetivo: mantenerse en el poder. Así que utiliza la riqueza de la FIFA para comprar apoyos. Después de las elecciones, el primer ministro, los ministros y múltiples líderes de todo el mundo me aceptaron en el cargo. Y desde entonces he disfrutado de una vida maravillosa en la FIFA. Sepp Blatter es el homólogo del Don de Teflón en el mundo del fútbol. Durante sus 17 años de mandato ha vivido escándalo tras escándalo, pero al final da igual si se mancha el buen nombre de la FIFA, porque los seguidores y los medios no tienen derecho a voto. Los miembros de la FIFA no le tenían miedo a nada, ni a la administración tributaria, ni a la policía, ni a las autoridades arancelarias. Y como los miembros del comité ejecutivo eran los que decidían la sede de la Copa Mundial, se creían intocables.
Enfrentarse al comité ejecutivo de la FIFA no era moco de pavo. Sus miembros eran hombres de negocios muy bien conectados y con mucho prestigio, que se creían con derecho a hacer lo que quisieran. Parte de nuestro trabajo consistía en identificar a personas que pudieran ser objetivos interesantes o futuros informadores para el FBI. El primero que se nos vino a la cabeza fue Chuck Blazer, porque no encajaba con el modo de proceder del exco y tenía todas las de perder. Chuck Blazer era un personaje caricaturesco en muchos sentidos. Para empezar, tenía un tamaño grotesco. Solía vestirse como Papá Noel. Vivía en la Torre Trump y tenía 2 apartamentos en el edificio, uno para él y otro para sus gatos. Ordenó que le colocaran una pajarera en su oficina en la CONCACAF y dentro tenía un loro, Max, que, bueno, pues hacía lo que hacen todos los loros. Se comía la vida a 2 carrillos y, claro, engordó. Siempre estaba comiendo y bebiendo. No se puede decir que fuera una persona aburrida, le gustaba ser el centro de atención. Y no creáis que se escondía. Era un directivo increíblemente poderoso, que llevaba una vida insólita y rara de narices. Lo más importante en la investigación de un crimen delictivo como el de la FIFA es conseguir confidentes e informadores. Si no tienes a alguien dentro de la organización, el caso no sale adelante. Y claro, para que alguien quiera cooperar contigo, tienes que ofrecerles algo a cambio para que les compense ayudarte. Los Ángeles. Chuck Blazer era el único representante estadounidense del comité ejecutivo de la FIFA. Esa conexión con los Estados Unidos abría la veda para que el IRS se involucrara en el caso. Me llamo Amy Shavilion y estuve trabajando con la División de Investigación Criminal de la IRS. Muchos se piensan que somos contables con pistolas, pero nosotros solo nos encargamos de las investigaciones criminales catalogadas como fraude o evasión fiscal. En 2011, el IRS se puso en contacto con nosotros. Querían formar parte de la investigación del FBI. El FBI se adueña de los casos en los que participa. Nada más llegar se hace con el control de la investigación. Y luego estamos nosotros, que aparecemos con un estuche lleno de lápices y parecemos los contables del equipo. Muchos pensarán que somos los pringados del grupo, pero creedme, no lo somos. Alguna vez le he hecho una visitilla a algún sospechoso y me he llevado conmigo a un agente del IRS. Y todas y cada una de las veces, el agente del IRS les ha intimidado mucho más que yo. En el FBI no tenemos acceso a las declaraciones de la renta, pero los del IRS sí. Y parece que ese es un factor intimidatorio muy potente. Cuando nos incorporamos al caso, el FBI ya tenía su objetivo. Nuestro trabajo era intentar que trabajara para nosotros, para poder procesar a todos los involucrados en la trama de sobornos. Chuck era un magnífico hombre de negocios. Podía convencerte de lo que él quisiera y hacerte pensar que había sido idea tuya. Era muy astuto y muy inteligente. Me llamo Marilyn Blanks. Empecé trabajando en anuncios para la tele y en telenovelas. Ha sido una auténtica pesadilla. ¿La comida? Las manchas en los vasos. Me sentía como una cama deshecha. Y delante de toda esa gente. No era una carrera de fondo ni muchísimo menos. Un día me contrató un fotógrafo para hacer una campaña para promocionar botellas de licor hinchables. El cliente era Chuck Blazer. Mientras preparaban la sesión de fotos, Chuck se acercó a hablar conmigo. Era muy atractivo, además de inteligente y agudo. Yo me quedé prendada, pero el enamoramiento me duró poco. Chuck tenía un temperamento muy volátil y era un caprichoso. Había que seguirle la corriente y decirle que sí a todo. Un día cometí el error de decirle que no. Se giró, me agarró del cuello, me arrastró hasta el dormitorio y con la otra mano se lió a darme puñetazos.
Tenía la cara ensangrentada y estaba en shock, pero recuerdo que me subí a la cama y le grité: «Ni se te ocurra volver a ponerme la mano encima». No hablamos en 25 años. Pero 25 años después, me llegó una felicitación de cumpleaños al correo electrónico. Querida Mel, el otro día vi tu fecha de cumpleaños en el calendario y me di cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Me he convertido en el primer estadounidense de la historia en tener un cargo directivo en la FIFA, el órgano de gobierno del fútbol mundial. Cuando me llegó este correo, recuerdo que decía: «He compartido mesa con reyes y reinas. He recorrido el mundo», y pensé, ¿este tío va en serio? Si el fútbol no le gustaba. Él era un hombre de negocios. ¿Cómo había acabado en la FIFA? Chuck Blazer se abrió paso hasta la FIFA cuando el fútbol todavía no se había popularizado en Estados Unidos. No le interesaban los deportes. Era un hombre de negocios y lo que le interesaba de verdad era introducir el fútbol en Estados Unidos, que en esa época era poco popular. Se convirtió en el vicepresidente del fútbol estadounidense en 1984 y consiguió que el equipo nacional despegara a base de meter dinero de su propio bolsillo. Si yo estoy donde estoy es gracias a su apoyo. La verdad es que nos hicimos muy buenos amigos. Blazer jugaba un partido sin contrincantes. Tenía toda la libertad para entablar relaciones con directivos de todo el mundo. Por eso pasó a formar parte de la CONCACAF. La FIFA tiene 6 confederaciones continentales. La unión de las confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se llama CONCACAF. Chuck Blazer se dio cuenta de que el dinero estaba en los derechos de radiodifusión y de comercialización. De hecho, lo empezaron a llamar Mr. 10% porque en todos los contratos que firmaba con la CONCACAF incluía una cláusula en la que especificaba que él se quedaría con el 10% de todos los beneficios derivados del acuerdo. La FIFA hace un trabajo maravilloso promocionando el fútbol por todo el mundo. El progreso de estos últimos 10-20 años ha sido insuperable. Estoy muy orgulloso de todos nuestros logros. Está siendo la aventura de mi vida. Los negocios se han convertido en un pasatiempo, como debería ser. Espero que estés bien y que hayas disfrutado de tu cumpleaños. Quería volver a verme y ese era el anzuelo. Yo piqué y quedamos para comer. Cuando entré en su apartamento me pareció ver a alguien en un rincón, pero no estaba muy segura porque estaba todo a oscuras. De repente lo vi ahí sentado en una esquina en Albornoz. Madre mía, ¿pero qué le ha pasado? Pesaba unos 200 kilos. Me dijo: «Te amo desde hace 25 años. Eres el amor de mi vida y te quiero de vuelta». Mi matrimonio hacía aguas y yo no estaba pasando por un buen momento, así que caí en sus redes otra vez. Un coche con chofer nos esperaba en cada ciudad a la que viajábamos y me llevaba de viaje en jet privado. Buenas amigos, la pandilla os desea salud y felicidad para el nuevo año. Siempre que salíamos a cenar teníamos a un cuarteto o un terceto que nos amenizaba la comida. Tomábamos vinos de $400, a veces más de una botella, y en todos los eventos a los que íbamos nos deleitaban con un número de magia, un espectáculo circense o algo por el estilo. Se gastaba lo que hiciera falta con tal de que fuéramos felices. Y claro, imposible no serlo. Nos daban uno de estos en todos los viajes. Siempre nos íbamos con una bolsita de regalo bajo el brazo. Taipei, Rusia, este es de Alemania. Fuimos a 40 países en 10 años. Hola. ¿Estás listo? Conocí a la princesa en Tokio. Disfruté de unos cócteles con la reina de Inglaterra. Me hice un viaje de 21 horas con Nelson Mandela. Ese viaje fue una pasada. El señor Mandela era un hombre maravilloso. Chuck Blazer era un hombre muy gregario, un trotamundos con un cargo muy influyente. Ganaba dinero a espuertas. Llevaba una vida muy pública y aún así consiguió ser prácticamente un fantasma en términos financieros. Chuck me compró un Mercedes Adenauer por mi cumpleaños. Costaría unos $100.000. Le pregunté que cómo nos lo íbamos a llevar a Nueva York
y me respondió que era un coche demasiado caro para conducirlo por Nueva York. Le pregunté que si lo íbamos a dejar aquí en Zúrich y me dijo que sí. Volar a Zúrich era como coger el autobús. Íbamos una vez al mes y a la vuelta se traía $20.000 en efectivo de las cuentas de la FIFA. Como llevábamos una vida fascinante y la gente se interesaba por él, le sugerí que escribiera un blog para compartir sus aventuras. La idea le gustó y nos abrimos un blog. Empezamos a publicar asiduamente y la verdad es que nos lo pasábamos bomba. Teníamos tantas anécdotas divertidas. Esta me encanta. Es de Kazajistán, un regalo que nos hizo Putin. Cuando Chuck y Putin se conocieron, firmaron contratos y tal. Y luego Putin se quedó pensativo y de repente le dijo: «Oye, voy a hacerme un viaje en coche. Si te mandara fotos, ¿las subirías al blog?» Chuck le dijo que por supuesto. Y él le preguntó: «¿Y entonces cómo se llamará el blog?» Y Chuck le dijo: «Bueno, supongo que tendré que llamarlo Chuck Blazer y sus amigos». Los miembros del comité ejecutivo de la FIFA vivían a cuerpo de rey porque decidían la sede de la Copa Mundial y todos querían hacerles la pelota. Todos querían hacerse amigos de los miembros del comité ejecutivo. Blatter no lo tenía fácil en la FIFA. Los miembros del comité ejecutivo no se dejaban controlar. Tenía que encontrar la forma de ganarse su respeto. Así que los sobornó. Y a base de bien. Sepp Blatter les regaló sueldos de hasta $200.000 anuales por trabajar unos pocos días al año, además de un montón de beneficios y dietas. Blatter los tenía entre algodones porque ellos tenían el poder de nombrarle presidente. Los miembros del comité ejecutivo no eran tontos y enseguida se aprendieron la lección. Si alguien quería su apoyo o su voto, más vale que sacara la cartera. Yo no podía elegir a los miembros. Los elegía su federación, no la FIFA. A mí me dieron a un grupo de personas y me pidieron que las controlara. Y yo hice lo que pude. Chuck lo llamaba el Blatter del váter. No le caía bien, pero tenía que aguantarlo, no le quedaba más remedio. Yo le tengo mucho cariño a Sepp Blatter. Siempre me ha tratado bien, nos decía que éramos como su familia, en parte porque estábamos todos juntos en la organización. Pero yo creo que también porque éramos como una mafia. En la FIFA no se chivaban y se guardaban las espaldas. Vimos que tenía un montón de cuentas en paraísos fiscales. Así que nos metimos a mirar sus registros fiscales para ver si podíamos pillarlo por evasión fiscal, pero vimos que Blazer llevaba 14 años sin declarar sus ingresos. No había nada sobre él en nuestra base de datos, no figuraba ninguna propiedad a su nombre, así que no podían saltar las alarmas por impago. Es como si no existiera. La evasión fiscal es un delito muy grave. Que alguien tan rico como Chuck Blazer hubiera podido salirse con la suya durante tantos años era algo sumamente insólito. La sofisticación que tenía Chuck Blazer para evadir impuestos me dio a entender que este era un caso criminal de evasión fiscal. Este descubrimiento marcaría un antes y un después en el caso. Esta información fue determinante para que Chuck colaborase con nosotros. Todas las mañanas, nada más levantarse, Chuck se metía en la bolsa. Por lo visto, no se le daba muy bien. Pero ahora sé que lo hacía para que si alguien venía y me preguntaba que de dónde había sacado todo su dinero, yo pudiera decir, se le da muy bien invertir en bolsa. Era todo una farsa y yo era su coartada. Se supone que Chuck comerciaba con derivados a todas horas. Es una buena manera de ganar y también de perder mucho dinero en poco tiempo. ¿Deberíamos habernos hecho más preguntas? Pues sí, pero es que no sospechábamos de él. No pensábamos que estuviera haciendo nada ilegal. Sabía lo que se hacía y sabía cómo encubrir sus actos. Estuve hablando con el agente del FBI al cargo del caso y decidimos quedar con Chuck Blazer para intentar convencerle de que trabajara para nosotros. Chuck y yo salíamos de la Torre Trump camino de un restaurante y me pareció que alguien nos estaba siguiendo. De repente oí una voz que decía, ¿nos concede un minuto, señor Blazer?
Se me pusieron los pelos como escarpias. Nadie le llamaba señor Blazer. Un equipo del FBI y de agentes especiales del IRS fueron a hablar con Chuck. Chuck me miró y me dijo, vete al restaurante, Marilyn, que ahora voy yo. Le dijeron que sabíamos que llevaba más de 14 años sin pagar impuestos, que había cometido muchas ilegalidades y que podía compartir información con nosotros. Hubo una pausa larga y después el señor Blazer dijo, estoy listo para colaborar. Llegué al restaurante y no sabía qué hacer. Igual no lo volví a ver. De repente apareció y me dijo, me han pillado. Me esperan de 75 a 100 años de cárcel. ¿Todo eso por impuestos?, le pregunté. Y me contestó, ¿pero tú quién te crees que soy yo? ¿Un sinvergüenza cualquiera de Queens? Como investigador de crimen organizado, siempre intento acogerme a la ley RICO. Una comisión presidencial ha pedido una nueva legislación para frenar a los mafiosos que se hacen pasar por empresarios legítimos. El Congreso ha respondido con la ley RICO. La ley RICO amplía la definición de lo que es una empresa criminal para poder incluir como delito a las mafias, pero también a un grupo de individuos que reinciden en un comportamiento delictivo a lo largo del tiempo. En cualquier investigación amparada por la ley RICO, lo más importante es seguirle la pista al dinero. Es la única manera de saber quiénes están involucrados y dónde termina la trama. Chuck Blazer nos podía dar información sobre otros implicados en la trama de corrupción que fueran importantes para nuestra investigación. Gracias a su colaboración, estábamos a punto de descubrir qué se escondía bajo la punta del iceberg. Empezaron pegándole un micro con pegatinas, pero como estaba obeso y sudaba un montón, siempre se le acababan cayendo. Así que le dieron un llavero y le dijeron que cuando fuera a cenar con algún implicado en la trama, que dejara las llaves sobre la mesa. Les dijo que eso era de barrio bajero y que por ahí no pasaba, pero claro, le pusieron en su sitio y le dejaron bien clarito que él tendría que hacer todo lo que ellos le dijeran. Cuando un acusado decide colaborar, ya no hay vuelta atrás. Tiene que grabarlo todo. No puede contestar al teléfono sin darle a grabar. Si nos miente, se le acaba el chollo. Utilizamos la información que hayamos recopilado y luego le procesamos. Me quedé hecha polvo. Teníamos que espiar a nuestros amigos. Había cuidado de sus hijos, quedado con sus mujeres y esas eran sus familias. Iba Chuck y me dice, ¿te crees que me importan? A mí solo me importo yo. La gente siempre decía que la FIFA era como la mafia, pero yo nunca pensé que Chuck fuera así. Estaba claro que me equivocaba. Cuando quedé con Chuck, me dijo que llevaba 20 años sin dormir. Le dije, pues eso está a punto de cambiar. Blazer nos ayudó a entender que el dinero salía del marketing deportivo y de los derechos de radiodifusión. Cuando llegué a la FIFA no había ni un céntimo y mi trabajo era sacar dinero de debajo de las piedras. El punto de inflexión fue la comunión entre el fútbol y la televisión. En los años 80 y 90 aparecieron las cadenas de televisión privadas en Europa y lo primero que hicieron fue pelearse por el fútbol. El fútbol era muy fácil de vender y era un deporte muy apetecible para seguidores y anunciantes. De hecho, el fútbol propició la aparición de nuevas estrategias de venta. Adidas, por ejemplo, revolucionó el mundo del deporte. Coca-Cola fue la primera marca internacional en patrocinar a la FIFA. Y visto el interés que suscitaba el fútbol, los miembros de la FIFA se volvieron avariciosos. La FIFA ha vendido los derechos para colocar vallas publicitarias alrededor del campo de juego de la Copa Mundial 1978, uno de los mayores filones publicitarios de la historia. Esta comunión trajo la prosperidad económica al mundo del fútbol. La venta de los derechos televisivos le reportó cientos de millones de dólares a la FIFA. Y eso es lo que quería investigar el Departamento de Justicia.
El marketing deportivo consiste en la venta de los derechos de difusión de un evento. No solo la Copa Mundial, claro, también los eventos locales y regionales. Las compañías de marketing deportivo compraban los derechos televisivos de la FIFA y luego se los vendían a las cadenas. Solo un selecto número de cargos de cada federación tenía control sobre los derechos de radiodifusión y a quién se los iban a vender. Y claro, las compañías de marketing deportivo se rifaban esos derechos. Sucedió lo inevitable. Las agencias de marketing deportivo acabaron pagando sobornos a los ejecutivos de la FIFA para que les vendieran los derechos de radiodifusión. Estos les vendían los derechos a un precio más rebajado y, al final, lo que más caro salía era sobornar a los ejecutivos de la FIFA, que se quedaban con el dinero. Los sobornos estaban cubiertos en los contratos, así que, a primera vista, no parecía que hubiera ninguna irregularidad, hasta que hablabas con alguno de los involucrados o les oías hablar entre ellos sobre los acuerdos. Grabación del FBI de ejecutivos de ventas deportivas. ¿Por qué? Porque hay para contratar. Tenemos que abrir una empresa solamente para esta. Propina. Solamente para pagar. Los sobornos estaban institucionalizados y ese era el precio que había que pagar si se quería hacer negocios con la FIFA. El sistema era igual a todos los niveles, desde la Copa Mundial FIFA hasta las actividades regionales o de las federaciones locales. Había cientos de millones de dólares en juego. Todos los que hicieron tratos amañados se han quedado con el dinero. Solo uno usó el dinero para el desarrollo de su federación. Todos los demás se guardaron los fajos en el bolsillo o en algún banco en Suiza. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Ni siquiera sé qué es lo que hice. No tenemos pruebas de que Sepp Blatter aceptara sobornos, pero lo que sí sabemos es que presidió una organización corrupta y que, pese a ser consciente de ello, hizo la vista gorda para mantener contentos a los que le tenían que reelegir en las elecciones presidenciales. Hola, amigos. Aquí el hombre elefante. ¿De qué se reirá esta loca que tengo detrás? Me haces gracia. La pinta que tengo te hace gracia. Ay, lo que yo te quiero. Ya estamos otra vez. Pensaba que si lo quería lo suficiente todo iría bien. El amor lo puede todo, ¿verdad? Pues no, resulta que no. Un día parecía el hombre más dulce del mundo y me enternecía pensar en todo lo que había hecho por mí. Y al siguiente se pasaba el día pegándome voces. Me regañaba y me obligaba a meterme en el armario. Le decía que era adulta y que no lo haría por mucho que me lo ordenara. Pero entonces me amenazaba y me decía: como no te metas en el armario, te doy una paliza. Así que me metía en el armario, claro. Me avergüenza haber sido víctima de violencia de género. Me creía demasiado lista para caer en sus trampas. Pero pensé que podría cambiarlo, que podría arreglarlo y convertirlo en un hombre mejor. Entonces me empecé a dar cuenta de pequeñas pistas que llevaban ahí desde el principio. Se estaba viendo con otras mujeres. Le solté que yo no había venido a ser una más. Pero luego lo arrestaron y prometí estar a su lado si dejaba a las demás, claro. Me dijo que lo haría. Una semana después, me informó de que no iba a estar disponible durante varios días porque tenía 3 amigas que venían a verlo desde Europa y quería pasar tiempo con ellas. En cuanto se fue, dejé mi American Express y las llaves en su mesa y me fui de allí con las manos vacías. Me voy a por el desayuno. Vale. Buena idea. Ahora vuelvo. Adiós. Adiós.
Cuando me enteré de los sobornos y del dinero que estaba malgastando o usando de manera indebida, no pude evitar pensar en todos aquellos maravillosos viajes que habíamos hecho. Todas esas botellas de vino de $400 con las que se podría haber comprado la equipación de un equipo entero. El viaje en avión privado que podría haber pagado la iluminación de un estadio en algún país subdesarrollado. Se suponía que ese dinero era para el fútbol y en su lugar, ahí estábamos nosotros pasándonoslo de miedo y gastándonoslo en fiestas. También fue culpa mía. Me da muchísima pena que haya dirigentes corruptos que se estén quedando con un dinero que le vendría fenomenal a algunos países para poder construir infraestructuras con las que disfrutar del fútbol. Me disgusta ver que hay tanta corrupción en el deporte al que me dedico. Compartir deporte con esa gente me deja una sensación muy amarga. El problema es que no era calderilla. Desviaron cientos de millones de dólares, que sepamos. Imagina lo que podrían hacer con $1 millón en Haití, o en Perú, o en Bolivia, o en El Salvador. La corrupción le arrebató el dinero a niños de la edad de mis hijos, que podrían haber estado jugando al fútbol si les hubiéramos dado esa oportunidad. Y eso me molesta mucho. Los medios siempre estaban muy pendientes de todo lo que sucedía en la FIFA. Así que cada vez que salía un artículo que daba a entender que había una investigación en curso, nos preocupaba que la investigación se pudiera ver comprometida. Un artículo reveló que Chuck Blazer estaba colaborando con el FBI. Alguien lo había filtrado a la prensa. Sí, fui yo. Y Chuck lo sabía, se lo dijo a todo el mundo. Esa ha sido Marilyn. Gol por la escuadra al fútbol en Estados Unidos. Chuck Blazer, el nuevo chivato del FBI, ha desatado una tormenta que amenaza con llevarse por delante a toda la FIFA. Si has hablado con Chuck últimamente, ya puedes ponerte muy nervioso. Una investigación que llevaba 4 años cociéndose a fuego lento, de repente se volvió de dominio público. Cuando pasa algo así, no es que haya que cortar por lo sano, pero sí que hay que tomar decisiones para evitar que el resto de la investigación quede comprometida. Zúrich, 27 de mayo de 2015. Aquí en Zúrich, Suiza, más de 200 directivos deportivos de todo el planeta se juntarán hoy para celebrar las elecciones presidenciales. Se prevé que reelijan al actual presidente, Sepp Blatter. Vengo con las pilas cargadas. Todavía me queda mucho por hacer en la FIFA. Decidimos arrestar a los miembros de la FIFA en Zúrich el día antes del Congreso. Más que nada, porque estaban todos alojados en el mismo hotel. El Barolac es un hotel de lujo en el centro de Zúrich, ciudad que durante muchos años fue la central de la FIFA. Cuando venían a reuniones, este era el hotel donde se alojaban los miembros del comité ejecutivo y los directivos de las federaciones. Nuestro objetivo era acabar con toda la trama de un plumazo. Cuando hacemos detenciones a gran escala, nos gusta hacerlas prontito por la mañana para no estropear el factor sorpresa. Ese día me levanté a las 3:30 de la madrugada. Mi colega Michael Smith y yo habíamos decidido que, como nos alojábamos en un hotel de lujo, teníamos que ir bien vestidos. Así que nos pusimos el traje, nos afeitamos y bajamos al vestíbulo del Barolac a las 5 de la mañana. Por aquel entonces llevábamos ya un tiempo hablando con Suiza. Estaban informados del plan y colaboraban con Estados Unidos. Sobre las 6, irrumpieron en el vestíbulo un grupo de oficiales suizos vestidos de paisano que informaron al conserje en la recepción de que iban a detener a unos cuantos huéspedes del hotel. Habíamos intentado mantener la investigación en secreto para que no se enterara ninguno de los acusados y se esfumara del hotel. Todos estaban a lo suyo, así que me colé por una escalera de la parte de atrás del hotel y vi cómo los agentes de policía salían de los ascensores y llamaban a las puertas de las habitaciones. Me sorprendió la tranquilidad del momento. Seguro que los otros huéspedes ni se enteraron.
Seguía a alguno de los acusados mientras les sacaban del hotel y presencié en directo una de las imágenes más impactantes de aquel día. Había agentes de policía en el vestíbulo y el personal del hotel tapaba con sábanas a los acusados mientras la policía les escoltaba por la entrada de servicio, para que de esa manera no se pudiese ver cómo salían del hotel y los metían en los coches de policía. La noticia del día nos llega desde Zúrich, donde varios directivos de la FIFA han sido detenidos tras una redada. Menudo día ha vivido Zúrich. Es una detención histórica. Se están produciendo arrestos siguiendo las acusaciones de corrupción en el órgano de gobierno del fútbol mundial. Dieron la noticia por la radio a primera hora de la mañana, cuando todavía estaba en casa. Casi a la vez empezó a sonar el teléfono. No podía creer que estuviera pasando de verdad. No me lo creía. Las detenciones recibieron una cobertura mediática desmesurada. Nadie se esperaba ese tipo de respuesta. La FIFA no lo podría tener peor. El FBI afirma que los directivos de la FIFA llevan años beneficiándose de la corrupción. Esto es un bombazo. Esta redada va a traer cola. Esta investigación podría sacudir la organización del fútbol mundial. Esta es la mayor redada en el mundo del deporte que hayamos visto jamás. Se esperaba de ellos que respetaran las reglas del juego limpio. En su lugar, han corrompido el negocio del fútbol mundial para servir a sus propios intereses y enriquecerse. El ministro de Justicia, el director del FBI y la directora del IRS. Lo nunca visto. No eran unas manzanas podridas dentro de la organización. Parece que hay una falta total de control institucional. 42 imputados. Entre los cargos, crimen organizado, fraude y blanqueo de dinero. Una acusación de semejante calado da a entender que estamos al corriente de todas las actividades delictivas de la FIFA. Así conseguimos que los sujetos reconozcan su culpabilidad y hablen en lugar de intentar refutar las acusaciones. Los acusados que reconocieron su culpabilidad declararon haber defraudado 5.000 millones de dólares. La suma era astronómica. Mi amistad con Chuck duró unos 30 o 35 años. No fui capaz de superar lo que vino después. Estaba mal. Era ilegal, inmoral, y privó al fútbol de recursos que le correspondían. Claro que me pone triste pensarlo, triste y enfadado. Y hastiado de confiar en personas que acaban por defraudarte. No era alguien que conociera de refilón, era mi amigo. ¿Cree usted que la FIFA era un grupo de crimen organizado? No. No. Desde luego que no. Todo esto es una locura. Cabe destacar que el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, todavía no ha sido arrestado. Pretenden decir que soy igual que los que firmaron contratos y a cambio se lo llevaron muerto. Pero yo nunca me llevé dinero. Nunca saqué nada. El día después de las detenciones era el primer día del Congreso Oficial de la FIFA. El actual presidente de la FIFA, Sepp Blatter, espera ganar la que será su quinta reelección para extender sus 17 años de mandato. Su estrategia del miedo era muy sencilla. Hay 209 federaciones de fútbol en el mundo y cada una tiene un voto. Doblando el sueldo a los directivos de esas federaciones a cambio de su voto, ha conseguido perpetuarse en el tiempo. He elegido a la persona indicada. ¿El señor Blatter o el príncipe Ali? No hace falta que le responda. Blatter va a ganar seguro. El señor Blatter ha hecho mucho por África. 2 días después de las detenciones de los miembros de la FIFA acusados de crimen organizado, Sepp Blatter ha ganado su 5º mandato. Caminemos juntos hacia el futuro. ¡Vamos, FIFA! ¡Vamos, FIFA! Muchas gracias. ¿Qué tendría que hacer Blatter para perder la confianza de los miembros de la FIFA? Ha presidido una organización corrupta desde la raíz. Es una desgracia apoteósica. ¿Debería liderar Sepp Blatter esta organización? Los patrocinadores de la Copa Mundial le piden a la FIFA que resuelva el asunto lo antes posible. McDonald's, Visa y Coca-Cola ya piden su dimisión, pero la FIFA todavía no se ha pronunciado. El trabajo que he hecho para la FIFA es mi mejor manifiesto. Llevo 40 años en la FIFA
y 17 siendo su presidente. Ese es mi legado. ¿Es un corrupto? No lo creo, pero ya va siendo hora de hacer algunos cambios. Lo mismo, él no ha cometido actos delictivos, pero ¿sabía de su existencia? ¿Y usted cree que lo sabía? Yo creo que sí. Toma, Sepp, para Corea del Norte 2026. Muchas gracias. Disculpe, lo siento. Seguridad, por favor. Tiene que acompañarnos. Está todo ahí, Sepp. Coge el dinero de este país. Cógelo todo. Yo solo te lo traigo. ¡Vamos! Cógelo. Pensaba que Sepp sobreviviría a todos los escándalos, pero al final la FIFA le obligó a renunciar. Y creo que fue una buena decisión. No podía seguir en el cargo. Si se hubiera quedado, todo habría ido a peor. Sepp Blatter nos ha sorprendido a todos al renunciar a la presidencia de la FIFA. Blatter ha reconocido que deja el cargo debido al creciente escándalo. ¿Ha sobrevivido a tantos escándalos? Parecía que siempre conseguiría escabullirse y salir ileso de todo. Así que ha sido inmensamente gratificante ver que por fin se ha hecho justicia. Nos fuimos a un restaurante suizo en Londres y nos pedimos una fondue para celebrarlo. Eso es todo, Blatt. Blatter ha perdido todo su prestigio, su buena reputación y le han echado de todas partes. Ya no le queda nada. El tiempo no perdona. Durante 41 años me he dedicado en cuerpo y alma a la FIFA. Deberían agradecerme lo que he hecho por el fútbol. Podrán convencer a todos los demás, pero a mí no me van a convencer para que piense que soy algo que no soy. No me van a convencer de que soy un criminal porque no lo soy. Blatter era el padrino de ese sistema corrupto que había ideado y supervisado. No creo que fuera culpable de todo lo que ocurría en la organización, pero permitía que ocurriera. Otros le habían imitado y toda la organización se había corrompido. Me dicen, pero tú tenías que saber que se estaban llevando el dinero. ¿Cómo iba a saber yo eso? Sepp Blatter era el líder de la FIFA. Él la convirtió en lo que es. Él normalizó la corrupción. Así que defender que no sabía lo que estaba pasando en su organización es absolutamente irrisorio. La prioridad de Blatter era mantenerse en la presidencia. La presidencia era toda su vida. Por eso hizo oídos sordos a todo lo que pasaba en la FIFA. Tus críticos dicen que hiciste la vista gorda con la corrupción en tu organización porque te permitía mantenerte en el poder. ¿Por mantenerme en el poder? Quizá. Pero hablar de poder... Eso ya son palabras mayúsculas. ¿Qué significa el poder? ¿Y cómo puedes abusar de ese poder? Pero se equivocan si dicen que hice la vista gorda para mantenerme en el poder. Intenté pararles los pies y me fue imposible. Señoras y señores, el 9º presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Tenemos imágenes en directo del Congreso de la FIFA que acaba de nombrar presidente a Gianni Infantino. La FIFA está pasando por un momento difícil. Se ha manchado el buen nombre de la FIFA, pero que no quepa duda, el dinero de la FIFA es vuestro dinero, no es el dinero del presidente de la FIFA. Estoy en paz conmigo mismo y con la mayor parte de mi pasado, pero no puedo perdonar a mi sucesor. No puedo perdonar que dijera mentiras sobre mí. El presidente de la FIFA es de justicia.
Sepp Blatter ha sido expulsado del fútbol mundial. La expulsión será de 8 años y tendrá que pagar una multa de $50.000 por conflicto de intereses y por infracción del deber de lealtad. Con 79 años, sus posibilidades de jubilarse como presidente honorario de la FIFA se han esfumado. La FIFA necesita una profunda reestructuración y empezar de cero otra vez. Pretenden reestructurar la organización y hacer que Blatter desaparezca. Me quieren sacar de la historia de la FIFA. Pretenden robarme todo lo que he hecho, como si nunca hubiera existido. Pero no podrán. El fútbol sobrevivirá a esta crisis. Y algún día alguien preguntará, ¿quién ha hecho todo esto? Y alguien responderá, Sepp Blatter. Aquí tenéis la famosa sala de juntas de la FIFA donde se toman las decisiones importantes, como la sede de la Copa Mundial y otros muchos asuntos. Cuando entré aquí por primera vez, ya como presidente de la FIFA, nada en la sala me sugería que este fuera un espacio donde se tomaran decisiones sobre fútbol. Así que me dije, esto tiene que cambiar. Hay que incorporar elementos que nos recuerden por qué estamos aquí. Tenemos que estar rodeados de fútbol. Y quiero poder ver un campo de fútbol con una pelota. Fue un reto muy complicado asumir la presidencia en 2016. La FIFA estaba pasando por su peor crisis desde su creación en 1904. Sin la intervención de las autoridades estadounidenses, la FIFA habría seguido por el mismo camino. Estoy eternamente agradecido a los estadounidenses. De hecho, el primer cambio de nuestro programa de reformas estructurales fue la transparencia financiera. Tenemos controlado cada dólar que entra y cada dólar que sale. Ahora la sede de la Copa Mundial la decide el Congreso, los 211 miembros, no solo los 24 miembros del Comité Ejecutivo. La organización ha cambiado mucho. No significa que sea perfecta, ni muchísimo menos, pero está muchísimo más controlada de lo que estaba antes. No hay color. Lo más importante para la FIFA debería ser el fútbol. El fútbol es el que atrae al dinero, y ya sabemos que donde hay dinero hay corrupción. Pero se ve que Gianni Infantino se está dejando los cuernos luchando contra la corrupción. Me gustó formar parte de esa investigación. Fue una gozada ver la satisfacción y la alegría de los seguidores, que son los que más valoran el fútbol. Yo creo que de cara al futuro, la FIFA se dedicará a lo que se tenía que haber dedicado, apoyar y fomentar el fútbol. Ha sido un placer formar parte del caso. El fútbol tiene el poder de unir a la gente. Eso es indudable. Y por ello, la FIFA tiene muchísimo poder. Al fin y al cabo, es el deporte más popular del mundo y gestionarlo conlleva mucho poder y mucha responsabilidad. En un mundo ideal, ese poder se usaría para hacer el bien. Y a decir verdad, la FIFA ha empezado a echar una mano a muchos países. Pero tengamos siempre presente que todo se puede torcer. El Mercedes que me regaló Chuck por mi cumpleaños sigue en Zurich House, 6 pisos bajo tierra. Chuck Blazer se declaró culpable de crimen organizado, fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Antes de ser condenado le diagnosticaron cáncer colorectal y murió el 12 de julio de 2017. No llegó a pisar la cárcel.
¿Le sorprendió que no arrestaran a Blatter? Bueno, a él no le debió sorprender, desde luego. Como ciudadano suizo, a la mínima que pase desapercibido es prácticamente intocable. Pero también es verdad que no viaja a ningún país en el que la jurisdicción pudiera procesarlo o extraditarlo. El gobierno no permitiría que me arrestaran, porque a mí no se me ha acusado de nada. Soy un buen ciudadano suizo, un suizo estupendo. En 2021, la FIFA extendió la suspensión de Blatter hasta 2028 por aceptar el pago de 24,5 millones de dólares y por aprobar el pago de 49 millones a otros directivos. Más de 30 directivos han sido acusados gracias a la investigación criminal en torno a la FIFA. Algunos de los acusados están recurriendo a las sentencias. La investigación del FBI sigue abierta. En 2020, el tribunal estadounidense acusó a Qatar de pagar sobornos para ganar la sede de la Copa Mundial 2022. La FIFA y otras autoridades competentes han hecho múltiples indagaciones y las averiguaciones no han arrojado motivos suficientes para revertir esa decisión. Intentar borrar esa acusación sin motivos aparentes después de los hechos seguro que acarrearía problemas jurídicos para la FIFA, que además se las vería con todo el sistema judicial estadounidense. Según activistas por los derechos humanos, cientos de trabajadores han muerto construyendo la infraestructura para la Copa Mundial de Qatar. Qatar ha ignorado todas las críticas contra su vulneración de los derechos humanos, gastándose millones en las infraestructuras de la Copa Mundial 2022. La Copa Mundial 2026 fue la primera sede concedida por todas las naciones miembro de la FIFA. Se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.